Egipto, 1923. La arena del desierto se mueve con un viento extraño aquella noche. Dentro de una carpa iluminada por lámparas de aceite, Lord Carnarvon se toca el cuello. Siente una picadura que arde. No le da importancia. Pero en su mente resuena una frase que todos en el campamento han repetido. Quien perturbe el descanso del faraón pagará el precio. Al mismo tiempo, en el Valle de los Reyes, la tumba recién abierta de Tutankamón guarda silencio. Silencio y oscuridad. Días después, Carnarvon muere en el Cairo. La prensa, hambrienta de misterio, lanza la noticia al mundo. La maldición del faraón ha caído. Pero, ¿hubo realmente una maldición? ¿O solo una historia demasiado buena para no creerla? El origen de la historia, un hallazgo que paralizó al mundo. En noviembre de 1922, el arqueólogo Howard Carter encontró en el Valle de los Reyes, Egipto, la tumba más buscada, la del joven faraón Tutankamón. Su patrocinador, Lord Carnarvon, había financiado años de excavaciones sin éxito, hasta que dieron con una escalera que bajaba un pasillo sellado. 26 de noviembre de 1922. Carter hace una pequeña abertura en una puerta sellada. Acerca una vela, mira dentro y pronuncia la frase que luego sería famosa. Veo cosas maravillosas. Lo que había dentro era casi un milagro arqueológico. Cámaras llenas de objetos, tronos, estatuas, cofres y más adentro el sarcófago del faraón con su máscara de oro. Desde el primer minuto, la prensa internacional convirtió el hallazgo en un fenómeno. Miles de titulares, curiosidad por todo lo egipcio y, cómo no, historias misteriosas. Poco después del hallazgo, se contaron dos anécdotas que prendieron la mecha. La canaria y la cobra. Se dijo que una cobra, símbolo de los faraones, se coló en la casa de Carter y mató a su canario, señal del poder del rey. En realidad fue un episodio suelto que los periódicos inflaron. Y la segunda, la frase de la maldición. Empezó a circular que en la entrada de la tumba ponía algo como «La muerte vendrá con alas veloces para quien perturbe el descanso del rey». Suena de cine, pero esa frase no estaba escrita en la tumba de Tutankamón. No existe una inscripción así allí. Algunas tumbas egipcias sí tenían advertencias del tipo «No molestes al difunto», pero en la de Tutankamón no. Además, Lord Carnarvon había dado exclusiva a un periódico, y los demás medios, enfadados y con hambre de noticias, exageraron lo que pudieron para atraer lectores. La maldición vendía. La historia explotó cuando Lord Carnarvon murió en abril de 1923, meses después de abrir la tumba. Falleció en el Cairo por una infección que se complicó, una picadura de mosquito que se irritó con un corte de afeitado y acabó en infección general. Fue una tragedia real, pero médicamente comprensible. Aún así, la prensa lo conectó con la tumba. A partir de ahí se sumaron otros casos, a menudo presentados como víctimas de la maldición. George Jay Gould, un millonario que visitó la tumba, murió de neumonía poco después. Algún trabajador o visitante falleció en años siguientes por distintas enfermedades o accidentes. Lo que casi nunca se destacaba en los titulares era lo siguiente. Howard Carter, el líder del equipo, vivió hasta 1939. Lady Evelyn Ever, que estuvo en la primera apertura, vivió muchas décadas, falleció en 1980. Varios miembros del equipo y fotógrafos también vivieron largos años. Si de verdad hubiera existido una maldición que cayera sobre quienes abrieron la tumba, los primeros en caer habrían sido ellos, y no fue así. ¿Había una maldición escrita en la tumba? No. En la entrada de la tumba de Tutankamón no hay una inscripción que maldiga a quien la abra. Esto es clave. Egipto sí tenía textos para proteger al difunto. Era parte de sus creencias. Pero no eran rayos mágicos ni frases tipo película. Eran peticiones y fórmulas para que el muerto descansara, recordando a los vivos que respetaran el lugar. Si dejamos a un lado lo sobrenatural, hay varias razones normales que explican la muerte y los sustos de la época. Enfermedades reales. Viajar en los años 20 no era como ahora. Las infecciones eran frecuentes y peligrosas. Una picadura mal curada podía matar.
Hongos y bacterias. Una tumba cerrada durante siglos puede tener moho y microbios que al abrir se liberan al aire. Eso podía causar infecciones respiratorias, alergias o agravar otras dolencias. No hay pruebas de una plaga asesina en esta tumba, pero es una posibilidad sanitaria razonable en lugares cerrados tanto tiempo. Casualidad y foco mediático. Si de un grupo de decenas de personas que pasan por una tumba, unas pocas mueren en los años siguientes por causas normales y la prensa solo habla de esas, se crea la ilusión de un patrón. Sugerencia y miedo. Cuando todo el mundo te repite que hay una maldición, cualquier resfriado parece señal del más allá. El miedo hace el resto. Para entender por qué se protegían tanto las tumbas, basta con esto. Creían que para vivir después de la muerte el difunto necesitaba su cuerpo, su nombre y su tumba. Por eso enterraban a los reyes con objetos, alimentos, tronos, todo lo que pudieran necesitar al otro lado. Si alguien saqueaba la tumba, rompía ese equilibrio, así que en algunas tumbas se escribían advertencias para disuadir a los ladrones. No eran hechizos de película, sino mensajes para que nadie destruyera el lugar. ¿Por qué el mito se hizo tan grande? La época. Años 20, gusto por lo exótico, espiritismo y ganas de historias misteriosas. El cine y la literatura. Poco después empezaron a aparecer novelas y películas de momias vengativas. Titulares irresistibles. Maldición del faraón vende más que infección por picadura. Exposiciones itinerantes. En el siglo XX, cada vez que la máscara de Tutankamón o sus tesoros viajaban por el mundo, los medios revivían la historia. El resultado es una leyenda moderna que mezcla un hallazgo arqueológico real con elementos de cuentos de terror. Mitos y hechos. Mito. En la puerta de la tumba había una maldición escrita. Hecho. No. Había tal inscripción en la tumba de Tutankamón. Mito. Murieron casi todos los que entraron. Hecho. La mayoría vivió muchos años. El caso más sonado, el de Lord Carnarvon, fue una infección. Mito. Las luces de El Cairo se apagaron en el minuto exacto de la muerte de Carnarvon y su perro murió aullando a miles de kilómetros. Hecho. Son historias de periódico. Coinciden cortes de luz normales de la época y el deseo de añadir dramatismo. Mito. Los egipcios lanzaban maldiciones como bombas invisibles. Hecho. Protegían las tumbas con textos religiosos y advertencias. No hay pruebas de maldiciones mágicas actuando. ¿Y entonces existe la maldición? Si por maldición entendemos una fuerza sobrenatural que mata a quienes abren la tumba, no. Si entendemos maldición como una cadena de malas casualidades usadas por la prensa y el cine para contar una gran historia, sí. Esa maldición cultural existe y ha sido poderosísima. Ha vendido diarios, entradas de cine y billetes a museos durante un siglo. Detalles curiosos. El baúl de los tesoros. La tumba de Tutankamón estaba extraordinariamente intacta para su época. Ese impacto visual, oro, máscaras, estatuillas, alimentó la idea de poderes antiguos. El joven rey. Tutankamón murió muy joven, alrededor de 18 o 19 años. La juventud del rey y la máscara de oro, con su mirada serena, ayudaron a construir el aura de misterio. El eco en el cine. Desde los años 30, la figura de la momia maldita se convirtió en un icono del terror. Muchas películas mezclan libremente ideas egipcias con fantasía pura. Lección de medios. La historia es un caso de libro sobre cómo la narrativa, una buena trama, puede imponerse a los hechos cuando los hechos no son tan espectaculares. Conclusión clara. La maldición de Tutankamón como fuerza sobrenatural no existe. Lo que sí existió fue un hallazgo único, una muerte llamativa, muchas ganas de creer y una prensa que supo convertir coincidencias en mito. El legado real no es una maldición, sino el conocimiento. Gracias a esa tumba, hoy entendemos mucho mejor cómo vivían y cómo querían ser recordados los antiguos egipcios. Novedades recientes sobre Tutankamón y su entorno. Un estudio basado en análisis de ADN ha arrojado luz sobre lo que causó la temprana muerte del joven faraón. La investigación apunta a que murió por una combinación de infecciones de malaria severa junto con trastornos genéticos heredados, derivados de la práctica de inbreeding dentro de la familia real. Además, investigadores descubrieron evidencia de necrosis en su pie y una posible dependencia de bastones, muchos de los cuales fueron enterrados con él.
Rituales funerarios secretos revelados. Un equipo de egiptólogos sugirió que ciertos objetos hallados junto al sarcófago, como bandejas de arcilla y bastones de madera, no eran meros soportes decorativos, podrían haber sido utilizados en el rito funerario osiriaco, destinado a despertar al difunto mediante ofrendas líquidas, posiblemente con agua del Nilo, lo que arroja nueva luz sobre las prácticas funerarias vinculadas a Osiris. En el nuevo Gran Museo Egipcio, en las proximidades de las pirámides de Giza, más de 150 conservadores y arqueólogos han restaurado miles de artefactos de Tutankamón. Algunos no habían sido tratados desde su hallazgo en 1922. La inauguración del museo ha sido pospuesta hasta fines de este año, aunque los trabajos de restauración continúan intensamente. Se ha descubierto la tumba del faraón Tutmosis II, un antecesor directo de Tutankamón, en un valle adyacente al Valle de los Reyes, aunque estaba parcialmente dañada y vacía debido a inundaciones antiguas. Se hallaron fragmentos de vasos de alabastro con inscripciones que confirmaban su identidad, así como restos vinculados a su esposa, la reina Hatshepsut. En Reddit, usuarios compartieron una preciosa descripción, un par de pendientes hallados en la tumba de Tutankamón con cabezas de pato hechas de vidrio azul, translúcidos y alas formando un círculo, colgando sobre pequeñas cuentas y cobras aladas. Los patos simbolizan conceptos como fertilidad, regeneración y conexión con lo divino, atributos que posiblemente se buscaban para el faraón en su otra vida. Aunque se encontró una colección de bastones en la tumba, investigaciones revelan que no mostraban signos de uso real, es decir, Tutankamón probablemente no los usaba para caminar, sino como accesorios ceremoniales o símbolos de estatua real. Gracias por acompañarnos en este viaje, tras la huella de Horizonte Oculto. Aunque el capítulo de hoy terminó, la curiosidad no tiene fin y nos volveremos a encontrar donde lo desconocido nos llame.